Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Vamos a ir directos al grano en esta lectura a ver qué mensaje tienen que darte las cartas. Hoy vamos a ver Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que resuena contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos allá. Uy, uy, uy. Mira qué bonito todo esto. Vamos allá. Empezamos por la carta número 2. Y esto, si eres una mujer, pues está hablando de tus energías, que ahora ya voy con el otro caso. Si eres una mujer, pues está hablando de ti, que en este día de hoy, pues que te veo arregladita, como que te miras un poquito más al espejo, como que le dedicas a tu físico, a tu aspecto, a tus emociones y todo eso, pues un ratito más, ¿ok? En este día de hoy, como o la necesidad de ello, o a lo mejor estás haciendo muchas cosas y dices, jolín, que hace mucho tiempo, por ejemplo, que no me he hecho no sé qué crema, pues sí que me voy a regalar ese ratito. Yo te veo bastante bien, yo te veo con las emociones algo mejor, porque es verdad, en estos últimos días como que venimos todos, ¿no? Un poquito raros. Ahora ya seas un hombre o una mujer, esto es una mujer, ¿vale? Que está a tu alrededor, que te está dando, vamos a decir, esa ayuda, te está guiando, te está asesorando, porque fíjate que está con una rosa y esto habla de lo que realmente esta mujer tiene, que ella considera que es algo muy bueno y puro, ya sea su amor, ya sea su tiempo, total, que esa persona que está llevando esta acción a cabo lo está haciendo desde la pureza y no es la energía de qué voy a obtener a cambio, qué voy a lograr, de qué me sirve, por ejemplo, llamar a Géminis como esta. No, es una energía de amor, un gesto de amor que te va a gustar muchísimo en este día de hoy. La carta de salón, que está hablando pues de tu casa, de tu hogar. A lo mejor en este día de hoy te apetece pues ordenar un poquito más tu casa o sencillamente cambiar de ubicación de cada cosa, cambiar de cortinas, o es lo que piensas. Es una carta que está hablando de armonizar ese sitio en el que estoy, que van a ser la casa en general o tu oficina, o ese sitio en el que te quedas muchas horas o mucho tiempo, con el fin de que me sienta bien y me sienta pues seguro. ¿Por qué? Porque yo me siento bien, ya sea porque esta ya sea tu energía o es la que estás recibiendo de una persona. También es la carta que habla de intimidad, ¿ok? Con una persona, o sea, cada uno con su intimidad, obvio, pero que es una carta que está hablando de que vas a estar recibiendo una visita o alguien te está diciendo que estoy por el barrio, que voy a ir a verte, o te está invitando. Aplícalo a tu situación. Esto es, fíjate, esto, a ver, me vas a decir, no, es que yo soy una chica y a lo mejor que me gustan las chicas, que intimidad con un hombre, pues aplícala a tu situación. Pero aquí hay una energía yin y una yang, pero en general en este tipo de cartas sí que está insistiendo en la figura y en el género, pero bueno, vamos a aplicarlo cada uno a su situación. Fíjate, la energía del hombre, qué actitud tan segura, tan confiada de sí mismo, qué actitud tan de buenas maneras, que digamos, porque es lo que viene a explicarnos la carta esta. Por lo tanto, aquí va a haber una cita, una reunión, ya sea en tu casa o en la de ellos. Es como quedamos, y si ya vivís juntos o juntas, esto va a ser pues un rato bastante bonito, de a lo mejor recoger juntos, de ver una película juntos o lo que sea. Bueno, como te he dicho, cada uno con su intimidad, yo no me voy a meter en eso, pero que ya te digo, signo de Géminis, que esto va a estar bastante bien. Esfuerzo y... bueno, perdón. Esto es como si de Géminis está mejorando esta rutina, está cambiando de aires, está refrescando un poquito, vamos a decir, todo esta rutina que ha habido recién, o a lo mejor aquí había alguien como que no le dedicó mucho tiempo a su físico, a su relación, a lo que sea. ¿Ok? Porque aquí es como hay mucho trabajo, es la energía de una maquinaria. Por lo tanto, la maquinaria, una vez que se le da cierto patrón, que digamos, ya lo sigue, o sea, como la máquina no va a decir que voy a parar. Por lo tanto, tenemos que obligarnos a parar, porque si no, que la vida es así. Vamos a ver ahora este tarot que tiene que decirte, Géminis, en este día de hoy. Y recuerda, como siempre, que es general. Otra vez, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, y en el caso de que quieras una lectura tuya, te dejo mi número aquí arriba a la izquierda y en la caja de descripción. Vamos allá. Te salto la carta del 6 de oros. Wow, tienes aquí la carta del mundo y el 4 de espadas. Tú finalizaste una etapa, o una relación, o con algo, claro, con el eclipse es lo que viene a darnos.
el 6 de bastos y el paje de bastos. Vamos allá. Empezamos, signo de Géminis, por la carta de 6 de oros, que esto es una carta que está hablando, fíjate cómo es arriba, es abajo. Tú estás recibiendo algo que en su día ya hiciste pues algo similar. Ejemplo, que tienes una amiga que una vez pues a la que tú ya has ayudado y hoy estás recibiendo esa ayuda a cambio, que digamos, claramente cuando haces las cosas no es que estoy diciendo que tú ibas buscando que se te devuelva, pero oye, la gente también a veces hay mucha gente bien agradecida. Total, es una carta que está hablando de estar recibiendo un dinero, un regalo o una ayuda que realmente sí que te va a alegrar, como he dicho antes, estás recibiendo algo de corazón. Es una carta que está hablando de equilibrio y de paz, de que vas a pasar un tiempo de calidad. Igual vas a tener que pagar ese tiempo de calidad, como si voy a que me hagan las uñas o voy al gimnasio, ¿vale? Por ejemplo, un tiempo de calidad, lo que tú consideres que es eso. Como si ya te digo, ir a una cafetería. La carta del 6 de bastos en este día de hoy, signo de Géminis, mira, que podría considerarse como que es un día en el que a lo mejor vas a estar sintiendo cierta tensión, esa tensión por la gente que hay alrededor con el eclipse. La gente está con las armas, ya vamos a decir, a punto de atacar. No puedes hablar, no puedes decir nada, todo el mundo salta en general. Pero bueno, no todo el mundo está igual. Y a lo mejor sí que estás recibiendo esa tensión. En el caso de que tengas que acudir a un sitio en el que hay mucha gente, tápate el ombligo, ¿vale? Con una tirita, con un apósito, con lo que sea, porque sí que se te anuncia un éxito, o sencillamente que vas a hacer tus recados y tus quehaceres de manera bastante buena. Te veo rodeado de clientes, de gente, a lo mejor que te va a decir, hoy sí que vengo por ejemplo a tu tienda a coger eso porque me encanta cómo lo hacéis aquí. Es como un reconocimiento, ¿vale? Que no estoy viendo que sea un agradecimiento, pero podría ser, ¿eh? Es una energía bastante bonita y es una energía que te anuncia que en este día de hoy va a haber ese sentimiento de que hoy me siente a gusto. Tú sabes cuando a lo mejor recibes un cumplido que es muy simple, que es muy tonto, pero oye, te gusta, ¿a quién no? Y más si es un reconocimiento a lo que tú haces, a tu cambio de look, a lo que sea, algo que te va a gustar. Con la energía de paje de bastos estamos hablando de la energía de una persona de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario, o no, ¿vale? Que es una energía que habla de el anuncio de un comienzo. El anuncio de un comienzo, y en este comienzo pues sí que hay una diversión, sí que hay mucha pasión, sí que hay mucha creatividad, sí que hay mucha curiosidad también, y en el caso de que sea la energía de una persona es como vamos a disfrutar de este momento que la pasamos súper bien. No es una persona que suele hablar de cosas muy complicadas, sencillamente pues es la mejor energía, ya sea la energía de tu hijo, de quien sea aquí. Signo de Géminis, yo creo que aquí hay algo que te apetece hacer desde hace mucho tiempo y que empiezas a considerar en este día de hoy, ¿vale? Ya sea pues, a ver, si yo por ejemplo ya domino, ya manejo esto que hago en mi día a día, como laboro lo que está muy bien, pues quiero hacerlo mejor. Buscar por ejemplo en YouTube, buscar en Google cómo se hace lo otro, mejorar un poquito lo que tú ya haces. Yo estoy viendo que en este día tú estás haciendo las cosas con mucha alegría y con mucha pasión, al menos en un área de tu vida. Con la carta de 3 de oros, esto es una carta que está hablando de guía. En este día de hoy va a haber alguien que te va a guiar, con quien tú vas a hablar, es alguien de confianza, o al menos es lo que te dicen, que confíes en lo que te aconsejan. Es una carta que también habla de la casa, ¿vale? Por lo tanto sí que veo estas energías alegres también en tu casa, como si es que tú vives aquí solo, ¿vale? Un poco de música, un poquito de buen ambiente. Es una carta que está hablando también de colaboraciones, que en este día de hoy, en el caso de que necesites que te asesoren, oye, que por ejemplo quiero cambiar, o que quiero por ejemplo en mi día a día, disculpa, que abro por ejemplo a las 8 y me apetece pues abrir un ratito antes porque así ya tengo las cosas hechas y tal. ¿Qué hago? Va a haber alguien que te va a aconsejar bien, ¿vale? Bien, que lo hace de corazón, como hemos visto con las cartas iniciales. 9 de oros, señores, esto ya... Géminis, ¿qué haces? ¿Qué haces en tu día a día? Esto es una carta que habla de mucha seguridad en uno mismo, y la gente que hay a tu alrededor llega a percibir esa seguridad que hay en ti, ¿vale? Que puede que seas tú esa persona a la que alguien está acudiendo a buscar cierto consejo, porque esto es como arquetipo de una persona. Es una persona que habla, que tiene que decir, que sabe qué decir, que habla desde el conocimiento. No es una energía de charlatán o charlatana, no.
Aquí hay alguien que te va a ver en este día de hoy muy guapo y te lo va a estar diciendo, o muy guapa, da igual, ¿vale? Porque es la energía que está hablando de un físico bastante agradable a la vista, le es agradable a la vista de una persona. Y realmente como que vamos a decir, signo de Géminis, que se nota, que se ve mediante tu palabra y tus acciones que aquí hay una seguridad. Pero también, como te digo, a lo mejor es tu energía como tú llegas a ver a una persona aquí, probablemente del elemento Tierra, Virgo, Tauro, Capri o no, porque es una energía, ya está, ¿vale? Es una energía bastante bonita, es una energía espectacular y aquí tenemos realmente una celebración, una invitación total. En este día de hoy hay muy buenas energías, ¿ok? Muy buenas energías. Hasta incluso, ya te digo, en el caso de que vaya a haber alguna situación, no hace falta que sea una pelea, no hace falta que sea un conflicto. Así simple como si hay mucha energía a tu alrededor y eso hace que estés algo tenso, tápate el ombligo, ¿vale? Y ya está. Vas a decir, no, es que ya me he ido de casa y no hay nada, pues un cachito de papel, lo que sea, a conciencia, hoy yo tapo mis energías. Vamos a ver un Avalon mágico para Géminis. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Qué te aconsejan? Esta es la carta que te ha quedado. Fíjate qué armonía del fluir, con abierto a recibir cualquier cosa, ni siquiera estar remando, es como a lo que me lleve en este día de hoy. No vayas a planearlo todo, cosa que está bien, pero vamos a dejarle cierto margen porque a Sagitario le quedó eso. Como es tu signo opuesto, en el otro canal, en el horóscopo diario, ya le quedó algo como en plan, vamos a dejar cierto margen a las emergencias, no porque vaya a pasar nada, Dios no quiera, sencillamente pues a lo mejor que se te escapa el bus, que esta línea de autobuses hoy, pues el que viene a esa hora ya no pasa, hoy no viene, entonces pues vamos a dejarle cierto margen, ¿vale? Te está diciendo que vivas tu vida de manera, pues vamos a decir, auténtica, con mucha valentía, con mucho coraje, con el fin de que seas tú mismo, ¿ok? Que renueves tu punto de vista. Hoy vas a gustarle mucho a alguien, ya sea en tu ámbito laboral, ya sea en tu ámbito así personal, como hemos visto. Hay una energía espectacular de una reunión, de un cara a cara, vamos a decir así, ¿ok? De una quedada, en la que realmente vas a agradarle mucho a una persona, claro, pero para ello tienes que ser tú mismo. Vale, tienes que ser tú mismo. Como ya has visto, la energía Yang no necesita de nada, o sea que nada más está allí, con una energía segura y tal. Y la energía Yin, con eso auténtico que tiene, y te lo vuelvo a decir, en el Avalon. Si te ha resonado esta lectura, signo de Géminis, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.